Ay, y cómo me encanta tenerla, la doctora Fabiana Sato. Primero porque aprendemos mucho con ella, pero también cómo nos mima. Bienvenida, Fabi. Hola, Gaby, felices Pascuas. Felices Pascuas. Y digo cómo nos mima porque miren lo que nos trajo la doctora Fabiana, que ahí se lo mostramos y nos estamos ya peleando todos por esta rosca de Pascua, pero sería como rosca de Pascua y huevo de Pascua, sí, porque es una rosca pero con chocolate. Bañada en Pero chocolate. está acá, Y es un Bañada y es como pan dulce también porque está relleno ¿Vos no te imaginás con pasas de uvas y nueces. el aroma que tiene? Sí, como que no me imaginas si acá se siente. sí, qué rico. Pablito, lejos de esa rosca. No, ya es mía, ya es mía. Es para compartir. Vamos Pablo. a compartir. Pero por supuesto. Bueno, gracias. Felices Pascuas felicidades, nuevamente. sí, Y hoy gracias. venimos con un tema que, bueno, ya lo estuvimos como conversando un poquitito y es un tema que cuando nos ponemos a reflexionar nos impacta, ¿no? Esto de los mandatos familiares. Y ni bien se sentó la doctora Fabiana, le pregunté, ¿pero cuáles son los mandatos familiares? Y ahí Así es. comenzaste a mandarme. Ahí empecé a mandarte y bueno, te dije, hoy no entra todo. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de qué son los mandatos y de algunos de ellos, ¿no? Y bueno, los mandatos familiares son como una orden inconsciente, implícita, muchas veces, como hablabas vos, Pablo, hoy, después vas a contar tu ejemplo, como explícito también, ¿no? Y esa orden comienza con un no. Por ejemplo, no existas, no crezcas o no seas niño, ¿no? Que de dónde vienen, de nuestros padres, Claro. o de nuestros abuelos a veces también, pero mayormente de nuestros padres, y es como una orden o una prohibición, ¿no es cierto? Nosotros también los niños tienen una parte resiliente, una parte astuta, digamos, que a veces se compran ese mandato y firman un contrato tal cual, al 100%, o a veces lo negocian internamente y a veces hacen todo lo contrario, ¿no? Entonces, estos 12 mandatos vienen del análisis transaccional de Bob y Mary Goulding de Estados Unidos, psiquiatras, y bueno, nos dan una idea de cuál es la profundidad, ¿no? De ese contrato que hacemos con nuestros padres. También esta orden o esta prohibición de determinada cosa también va de la mano de un permiso. El permiso sería, por ejemplo, si el mandato es no existas, el permiso sería existir siempre y cuando no haga lío, me porte bien, no dé mucho trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. esa es una manera que en realidad no es un permiso real, digamos, ¿no? Sino que es como una negociación del mandato. Ahora, un poquito al final de la charla, vamos a ver realmente cómo como adultos podemos superar esos mandatos. Sí, Que estaba diciendo, no existas, ¿en qué ocasión podemos percibir desde afuera, digamos, cuando un padre le está imponiendo eso al hijo? ¿Cuál es la situación del no existas? Bueno, a los mandatos los vamos a ir conociendo sobre todo por sus consecuencias, en los niños o en la vida adulta también. Por ejemplo, una persona adulta o un niño o un adolescente que están bajo ese mandato pueden tener ideas de suicidio o suicidarse directamente, pero también, sin llegar a eso, pueden, por ejemplo, sentir que no sirven para nada, que no valen para nada, que no se merecen nada. Estoy diciendo nada, pero como una cosa fuerte, ¿no? Claro. O que no son merecedores de amor, por ejemplo, ¿no? No me merezco. El no me merezco, Es sentir eso, o no soy nada, o no valgo nada, o no valgo para nadie nada, ¿sí? Entonces esto es un sentimiento muy profundo, muy íntimo, que muchas veces las personas, a no ser en terapia, no lo expresan, Claro. ¿no? Y tal vez muchos hasta no lo reconocen Exactamente. conscientemente. O no lo reconocemos como un mandato. Claro. Porque sí. justo hoy me pareció lindo hablar de mandatos en la profundidad de lo que tiene. Porque como hoy hablamos mucho, ¿no? Hay mucha información para el crecimiento personal y para el desarrollo personal, que me parece buenísimo, pero también un poco a veces banalizamos lo que son los mandatos y decimos, bueno, listo, corto con los mandatos familiares. No es tan fácil cortar con los mandatos familiares. A veces eso es como una tradición que viene de ancestros. Generacional, digamos, Claro, ¿no? sí.
Sí, ahí Está instalada, por ejemplo, en un sistema familiar. así es, algunos mandatos vienen de generación en generación porque, fíjate, siempre los recibimos de niños. Entonces, a veces nuestros padres ya también desde niños tienen sus propios mandatos y van a transmitir a algunos de sus hijos esos. Yo no sé si les alcancé a decir que hay 12 mandatos, Sí, 12. desde esta escuela. Bueno, que son la base del análisis transaccional, y el análisis transaccional es una de las bases importantes de las constelaciones familiares, porque vemos todo el entramado sistémico, ¿no? Claro. Cómo estamos totalmente No interrelacionados, nos quedamos solo en la persona, interconectados. sino en todo Exactamente. el esquema, digamos. Sí, cómo estamos interconectados profundamente, y por supuesto ese niño dice sí al mandato ciegamente por amor a sus padres, por amor ciego, decimos en constelaciones, por amor infantil, y luego tenemos la posibilidad de, cuando somos adultos, ir mirando y revisando estos mandatos, porque se puede renunciar al mandato, ¿sí? Pero también renunciamos al mandato aceptando como lo que fue, tal como fue, porque así sobrevivimos. Claro. Nuestros padres pudieron de alguna forma seguir adelante, aunque no fue la mejor manera, pero sabemos que no somos perfectos y que nosotros también como padres transmitiremos alguno de estos mandatos. Inconscientemente muchas veces. Sí, ¿no? inconscientemente, Sí, porque generalmente los padres están en su estado niño cuando transmiten esta exigencia a los hijos. Por ejemplo, otro es, no seas niño. Entonces, ¿cómo es que no seas niño? Cuando un papá o una mamá están como en riesgo de competir en su rol de niño con el hijo que nace o que crece, ¿no? Entonces, yo sigo siendo el niño, yo necesito atención, necesito cuidado, porque son padres con el niño, con un niño muy herido, muy traumatizado, y entonces proyectan en ese hijo que ese hijo sea grande para ellos. Entonces, no seas niño, sé grande desde pequeño, ¿se entiende? Sí. Claro, Y y ese pequeño, Fabiana, ¿desde qué edad hablamos? Porque viste que muchas veces utilizamos, o tal vez estamos mal utilizando capaz que no seas niño es una palabra como muy suave, ¿no? Para usar en estos términos a esta hora, ¿no? Pero siempre utilizamos, no seas, Ajá. al chico que está teniendo entre 12 años, adolescencia a veces, tal vez ¿no? mucho, un poquito poquito menos, antes. claro. Ahí también ya estás metiendo en la cabeza esa parte Sí, inconsciente. ahí en esos ejemplos que vos das, muchas veces de forma explícita, Ajá. cuando no se permite a un niño que tenga un error, Claro. que no sepa cómo comportarse frente a determinada situación y viene una exigencia tremenda, los padres podemos enseñar y corregir, pero siempre teniendo en cuenta la edad de ese niño y el permiso Sí, para y a equivocarse. veces no simplemente de los padres, sino a veces de todos en Sí, torno, sí. como decías vos, ¿no? Exactamente. Por ahí, qué sé yo, de los abuelos, los hermanos mayores Sí, sí, totalmente, o del el clan. entorno familiar, claro, Sí. del clan. Otro mandato, por ejemplo, es no crezcas, que es como el contrario del otro, ¿no? Claro. Uno es no seas niño, el otro es no crezcas. En no crezcas está como implícito el quédate al lado mío, Claro. cuídame, sé siempre mi compañero, ¿sí? O compañera. Entonces ahí se ve, por ejemplo, personas grandes que no hacen su vida y quedan al cuidado de su papá o de su mamá o de ambos, y no tienen pareja, no se realizan, ¿no? Porque están bajo... O cuántos hijos hacen, pero con ese sentimiento de culpa, como que los están traicionando porque hacen y los dejan, por ejemplo. Así es. Bueno, ahí tocaste un tema que es uno de los puntos claves para el crecimiento, para poder ir, primero reconocer estos mandatos, en cuál de estas dinámicas, porque son muy profundas, estamos, y a veces estamos en varias, no solo una, Claro. ¿no? Primero ir reconociendo esto, lo reconozco también por las consecuencias que tiene en mi vida eso, ¿sí? Y otra cosa que cuando, tomando un poco esto que vos decís, que cuando queremos ir superando estos mandatos, siendo libres o siendo más nosotros mismos, no es sin culpa, nos da Claro. culpa. Sí. Y la culpa es genuina, porque es la culpa de crecimiento, es la culpa de ser diferente de lo que mamá y papá esperan de mí. Entonces, pero si yo estoy en sintonía con mi adulto y quiero crecer y me hago cargo, voy a sentir culpa, pero es culpa de crecimiento, culpa de ser como desleales, por así decirlo, ¿no? No me siento
no me siento inocente, me siento como culpable, como malo, por así decirlo. Como ser diferente. Como ser también, diferente, ¿no? pero esa es la culpa del crecimiento. Si yo no siento la culpa, la tapo con enojo, con resentimiento con los padres, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, Sí. en vez de sentir esa culpa plenamente, porque es válida, porque estoy de alguna forma siendo desleal a la ilusión que ellos o a la necesidad que ellos tienen sobre mí, y yo estoy siendo desleal a eso. Entonces voy a sentir culpa. Si yo no me molesta, no la quiero sentir, porque es molesta la culpa, entonces la voy a tapar con enojo, con rechazo. Por eso muchas veces vamos a ver técnicas de salir de los mandatos que van de la mano del enojo o el resentimiento con los padres. Y ahí no hay salud mental, porque vamos dando como una vueltita siempre en el mismo lugar, porque lo último que siempre nos trae libertad, amor y crecimiento es poder aceptar a nuestros padres tal como fueron. ¿Sí? Doctora, ¿tiene algo que ver cuando te dicen también, he escuchado muchísimo, ¿no? De las bocas de mis padres, mis tíos y del entorno de los más grandes, los hijos son de los padres? Tiene mucho que ver también con eso que te vayan inculcando de chico, de que los hijos son de los padres, que te vayan imponiendo determinados patrones de vida. ¿A qué te referís cuando los hijos son de los papás, el papá varón? No, los hijos son como de los padres, Ajá. tanto Propiedad, mamá como papá, como claro. propiedad, ¿entendés? Claro, algo así. sí, lo contrario que dice Khalil Gibran, los hijos son de la vida, son Claro. hijos de la vida. Sí. Claro, Sí. o sea, pero tiene que ver mucho Sí, también en tiene- el inconsciente de los chicos. Sí, tiene que ver, pero también hay que ver si detrás de esa frase está el mandato no crezcas. ¿Sí? Ah, ok. Puede estar detrás. Estos 12 que les voy a ir nombrando en este y en el próximo programa Ajá. son los que están de fondo de todas esas dinámicas y frases que vos estás Claro. trayendo muy bien esos ejemplos. Así que detrás de eso puede estar el mandato no crezcas. Los hijos son de los padres, quiere decir, o sea, no te vayas con una pareja, O no hacer te lo vayas que a yo te vivir digo. solo o hacer lo que yo te Claro. digo, Claro. o sos solo mío. Y también a veces están repartidos los hijos o sea, los hijos de mamá o las hijas de papá, ¿no es cierto? Claro. Que eso también tiene una dinámica de fondo. Entonces estamos ahí como atrapaditos para las necesidades de papá o de mamá o del sistema, ¿no? Y siempre también estamos implicados, como vos, Gaby, decías, a veces con muchas generaciones anteriores. Ajá. Que podemos ir viendo eso en cómo ir saliendo de ahí, cómo ir liberándonos para ser cada vez más plenos en nuestra vida, cada vez más saludables y más felices también. Exacto. Ujú. Bueno, y nos ibas a nombrar los Bueno, otro, por ejemplo, es no pertenezcas. no pertenecen. No pertenezcas. Entonces puede ser realmente de decirle a un hijo, vos no sos parte, o no te sentimos parte, o vos sos el distinto o el raro de la familia, entonces no te doy como el derecho a pertenencia, ¿no? Sapo de otro pozo, digamos. Sos como sapo de otro pozo. ¿A Pero a quién veces- saliste vos? A veces quién no saliste vos? decírselo, pero sí hacérselo sentir, también puede También, sí, por ser. supuesto. Sin decírselo, Sí, pero entonces el niño, la persona, excluyéndolo. no se sienten que no pertenecen ni acá ni allá. A veces lo sienten en el lugar donde viven, en una ciudad, o después se mudan, van a otra ciudad y no se sienten pertenecientes. Eso también puede afectar mucho, ¿no? Con la comparación dentro de del seno, o sea, de la familia. Porque tu hermano hizo tal cosa, tu hermana hizo tal cosa y mírate vos. Bien, buenísimo. Pablito, ¿estás haciendo terapia? Hago mucha terapia. Sí. Pero está bueno. Ese es el mandato, no seas vos, no seas vos. Entonces hay comparaciones, por ejemplo, fíjate cómo tus hermanos o tus primos, tal cosa como si mamá o papá desearían que ese hijo no sea como es, sino como son los demás. Claro. Entonces lo compara. Pero también cuando, por ejemplo, los padres esperaban un varón y nació una nena, entonces no seas vos, no seas nena, no seas mujer, porque en el fondo yo quiero un varón. Entonces la negociación ahí puede ser, está bien ser nena, pero hago cosas de varón, por ejemplo. Supongamos hago trabajos rudos. Claro, estudio una carrera más de hombres, algo así. Exacto, ¿no? Entonces vamos ahí a esa negociación que a veces... Entonces esa mujer, en este caso del ejemplo, no se permite vivir su feminidad totalmente, no se siente totalmente identificada con su ser mujer, por ejemplo, ¿no? Porque tiene este mandato de responder a ser hombre. Claro. ¿Mm? Pero
hay varios casos ahí o puntos que uno no sabría descifrarlos si vienen de ahí, ¿no? O solamente con una terapia y un profesional. Sí, le estamos dando un pantallazo, Claro. son temas muy profundos, son temas también muy dolorosos para el alma de cada ser humano, y también ir descubriéndolos, destapándolos, lleva un proceso interno. Esto se hace en un proceso terapéutico, Claro. porque es como, muchas veces es como desgarrador, Sí. descubrir el mandato que está profundamente a los síntomas que estoy teniendo en la vida, ¿no? Relacional o de salud o emocional. Entonces, descubrirlos lleva a hacerme cargo de eso que está en la profundidad, y poder y siempre saber que tenemos siempre herramientas para renegociarlos, redefinirlos, resetearlos, ¿eh? Sí. para una Y también mejor para vida. cortarlos, porque si no Claro. también le seguimos transmitiendo eso a nuestros hijos. Viste que es tan típico que terminás diciendo las mismas cosas que tus padres, que escuchabas, que renegabas. Ay, tú sabes que mi mamá tenía una forma, esto entre paréntesis, de estornudar, que era así como muy, muy fuerte. Muy Yo pronunciado. siempre, viste, decía, pero ¿por qué tanto? Y hacía estornudo yo ahora. Claro. Y terminamos haciendo las cosas o diciendo las Bueno, mismas mira, palabras. Te doy un antídoto para no sentirte mal con eso. No, igual Y me que- divierte, hoy me sí, divierte. bueno, eso, está bien. Y Mariano se ríe, me Divertir. dice, bueno, Bien, atajo perfecto. los muebles. Me dice. Que te lo tomes así en broma, o cuando, por ejemplo, a mí me pasa también de verme identificada con mamá o con papá con algunas cosas que por ahí yo antes criticaba de ellos. Sí. Y que tus hijos te digan, ay, estás igualita a la abuela, ponele. Entonces yo le digo, sí, y a mucha honra. ¿eh? Claro. Entonces muy es bien. como que digo, sí, pero si soy hija de mi mamá, ¿cómo no voy a...? Tengo cosas de ella y tengo cosas de papá. Y así es mucho más fácil poder cambiarlas si queremos cambiarlas, Ajá. ¿no? O bueno, y si se nos dan con ese automatismo, por algo será algo, habrá que ver. Pero bueno, también es como vos decís, doctora, muchas veces estos patrones que se nos vienen imponiendo son completamente inconscientes y generacionales, digamos. O sea, por ahí después vemos, somos víctimas o victimarios justamente de estos patrones que nosotros también, si no nos damos cuenta a tiempo, si otra persona no nos hace dar cuenta, o por suerte hoy existen todo lo que fuera terapias, constelaciones, retrocesos y demás, como para ir viendo dónde está el punto que viene afectando de generación en generación. O sea, lo hacemos completamente inconscientes. Sí, totalmente. Son patrones inconscientes que justamente, incluso a veces cuando son explícitos, no nos damos cuenta la acción y el poder que están teniendo. Claro. Están dichos, son explícitos. Claro. Y sin embargo no lo nos tomamos damos como cuenta. No nos O damos el cuenta. clásico, antes que cortemos, el no llores. El no llores, Ay, que nosotros implementamos en los niños, era porque desde que nacen, evitamos es que llore. Bien. Y después cuando somos grandes, lo primero cuando vos llorás, sos un débil, sos un... o sea, Bueno, en ese es uno de los general. mandatos, que es no sientas, ¿sí? Ajá. Porque si yo lloro o un niño llora, está sintiendo algo, ¿verdad? Claro. Claro. Está sintiendo algo. Entonces, es más fácil decir, no llores, por mandato, digamos, generalmente muy impuesto a los chicos, a los varones, pero es no sientas dolor, no sientas bronca, no sientas frustración, por lo que un niño puede llorar, ¿verdad? Entonces no sientas. Yo siempre le digo a Cata cuando se lastima, le digo, bueno, si te duele llorar, pero sabés que ya va a pasar. Claro. O sea, sabés que ya va a pasar, entonces Pero como le que- das su lugar a lo que sí, estás sintiendo. completamente. Sí, hoy Ese tenemos sentimiento. mucho más herramientas, ¿verdad? Porque a veces en la época de nuestros padres... No, y era todo No. como mucho más Y estructurado. más Yo- para el hombre, ¿no? Mientras Sí, y hablábamos- aparte todo esto sí. que estamos hablando se estaba descubriendo Claro. recién. Entonces que eso hoy en Y día sea también llevó más su popular. tiempo en darle el espacio. Sí, muchas las escuelas psicológicas, bueno, posteriores a Freud, en los 50, 60, 70 se hicieron mucho más transpersonales y sistémicas, pero no hace tanto tiempo de eso. Y hoy la verdad es una hermosura que esté también todo tan popularizado a través de los medios de comunicación para que tengamos más acceso Claro. a esa información, por lo menos para preguntarnos, ¿no estará actuando Más algo de esto acceso en mí? Y más confianza también, porque Ujú. también
hubo un tiempo y sobre algunos temas que se lo miraba con cierta desconfianza. Y hoy justamente fundamentado y ya con todo un camino recorrido vemos que son herramientas muy útiles, Sí, sí, obviamente confiables, que certeras. tienen escuelas, Sí. escuelas psiquiátricas, psicológicas, y que han mucho de eso lo han tomado otras escuelas también, más modernas, y otros abordajes también como el coaching, la programación Claro. neurolingüística, y Claro. un montón de formas que hoy en día Diferentes sirven miradas, para todos los exacto. ámbitos de la Sí. vida. Doctora, antes que nos vayamos, acá justo nos están mandando mensajes que dicen qué buen tema y qué atrapante los mandatos familiares. Saludos desde Mercedes, la gente de Mercedes que Qué nos bueno, está saludos mirando. a Mercedes. Sí, no, muy bien. Yo recuerdo un mandato familiar, por ejemplo, que de mis hermanos mayores, que era, en casa no se podía escuchar tal tipo de música, solo lo que ellos escuchaban. Y yo me Claro. acuerdo que quería escucharle, por ejemplo, a Luis Miguel cuando era chica y que no era bien visto, Ujú, y escuchaba a escondida. claro. O- Bueno, o- fíjate o- que o no- puede estar operando ahí, un no seas vos. No seas vos, No sí. seas vos puede estar operando, lo digo como no como una certificación, Claro. sino como una probabilidad. Porque entonces acá se escucha solo lo que el hermano mayor quiere o los papás Pero quieren. hoy en día yo Claro. conozco gente Y que vos es no así. podés- que Sí. Claro. Es así, que pone música que te dice, a mí no me gusta esa música, entonces no las Como que no escucho. corresponde. Claro, y criando a los hijos bajo esa, ¿te gusta esa música? ¿Te gusta esa música? Claro, entonces eso es muy frecuente. No seas vos, es no escuches lo que a vos te gusta, no escuches la música que vos querés, o no leas lo que vos querés, ¿no es cierto? Bueno, lo hacemos, todos lo hacemos de Claro. una u otra manera. Por eso está bueno ver cómo actúa esto en nuestras vidas, el poder que tiene, y ese poder ciego y muchas veces trágico se va perdiendo a medida que lo hacemos consciente, ¿sí? Y a medida que nos vamos reconciliando con nuestra historia así como fue, pero también dándonos la posibilidad a través de esa reconciliación, que así solamente estamos en paz con nuestra historia, a través de esa reconciliación, permitirnos ser nosotros mismos y sobre todo vivir. Pero la semana que viene seguimos abordando Sí, este tema. porque quedaron varios. Muchos. Ay, qué lindo, Muchos, qué atrapante. O sea, yo estoy así. Bueno, Piensa para en el lunes ejemplos. casos. Casos. Y Vamos a buscar ejemplos, casos. ejemplos. De sí. frases y todo así, vamos pesquisando qué puede estar actuando debajo de esa frase. Me encantó, gracias, Bueno, Fabiana. gracias. Bueno, y está abiertísima La invitación para inscripción. este viernes. Sí. Bueno, y ustedes están todos ¿Qué invitados. tenemos este viernes? El taller de constelaciones familiares. ¿Hiciste El constelaciones? viernes Hice constelación, 22. pero hice solo. O sea, Individual. Individual. Sí, Bien. Bueno, sí, sí, sí. grupal El viernes hay un taller grupal acá en la ciudad de Corrientes, presencial, puramente presencial. Así que bueno, los espero a todos los que quieran conocer. Perfecto, estamos viendo también los contactos para la gente que quiera inscribirse. Así es, ahí están los Y contactos. averiguar más. Este viernes, bueno, estamos entonces este viernes, ¿a Los partir de qué espero. hora? De 16 a 20. 20 horas. A 20 horas. Buenísimo, Bueno, muchas gracias. gracias a Fabiana, ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa. Estoy preocupada, ¿dónde se fue la rosca? No, no, Se fue a los yo no, controles. a mí me la se sacaron fue de el acá. control, ahí está Me la Agustín, está quitaron de aquí. Facundo. Bueno, nos vamos a rescatar la rosca, ya volvemos.